Buenas noches a todos. Es importante entender que en falla cardíaca hay un mecanismo, una cascada metabólica y de primeros y segundos mensajeros que tenemos que conocer. Los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, muchos de estos pacientes, como ya sabemos todos, por su falla cardíaca generan una respuesta inflamatoria crónica y esta respuesta inflamatoria crónica disminuye o provoca una disfunción endotelial a nivel sistémico, pero más interesante a nivel endotelial dentro de las arterias coronarias y a nivel de los vasos pulmonares, lo cual a largo plazo termina generando una disminución de la respuesta al óxido nítrico del endotelio vascular, que finalmente se traduce en una disminución de su cascada, provocando una pérdida de la respuesta vasodilatadora de los vasos. Todo esto y además que una disminución del desempeño de la función ventricular, como veremos más adelante. Todo esto conlleva a que se deteriora más la falla cardíaca a lo largo que va pasando el tiempo, y además se perpetúa una disfunción endotelial y se disminuye la vasoreactividad de estos pacientes, generando eventos isquémicos a nivel renal, a nivel cardíaco, que terminan deteriorando y haciendo que se progrese en la función, la disfunción miocárdica. En este estudio, el doctor Armstrong y sus colaboradores en el New England Journal of Medicine del mes pasado, en el estudio Victoria, intentan dilucidar si el Vericiguat en pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección reducida logra reducir desenlaces fuertes cardiovasculares. Y es importante recordar que la falla cardíaca con fracción de eyección reducida es una enfermedad costosa. La mortalidad, a pesar de que hemos logrado muchos avances en el último año, aún así la mortalidad es prohibitiva. Y no solo la mortalidad es demasiado alta para lo que nosotros quisiéramos, sino la calidad de vida de estos pacientes se deteriora bastante. Es por eso que pese a todas las terapias dirigidas por metas, algunos pacientes, a pesar de que les hagamos todo lo que nos dice la guía, que está muy bien realizada, persisten hospitalizándose, agudizándose, y esto genera costos, deteriora calidad de vida, empeora mortalidad y se convierte en una población particularmente de alto riesgo y bastante frustrante. El Vericiguat es un sensibilizador de la guanilatociclasa, lo cual estabiliza el óxido nítrico a nivel de su sitio de acción. Además, ha logrado reducir los niveles de BNP en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Es probable que el Vericiguat reduzca los desenlaces fuertes en falla cardíaca con fracción de eyección reducida, y por ello los autores realizaron este estudio. Antes de continuar, hay que hablar que la guanilatociclasa es obviamente una enzima que se encuentra a nivel, hay una porción o una forma de la guanilatociclasa que se encuentra a nivel de la membrana, y hay otra forma soluble que es de la cual vamos a hablar más a fondo, es la que se encuentra a nivel citoplásmico. Recordemos un poco como cuando tenemos el óxido nítrico que se obtiene a través de la L-arginina y a través de la sintasa y las distintas isoformas de sintasa de óxido nítrico. Obtenemos este óxido nítrico que termina o volviéndose una especie de radical libre y generando injuria tisular, o en el mejor de los casos estimulando la guanilatociclasa soluble, que pasa de su forma reducida a oxidada, lo cual convierte el GTP en GMP cíclico, que es un segundo mensajero que favorece y modula el calcio intracelular a través del sistema cerca y permite la vasodilatación vascular, inhibe la agregación plaquetaria, es un antiinflamatorio, un antiapoptótico y tiene un efecto antiinflamatorio. También mejora el desempeño miocárdico. Todos estos efectos en teoría serían efectos adecuados y efectos que deseamos en un paciente con falla cardíaca, en especial con fracción de eyección reducida. El Vericiguat no es una molécula de que hayan sacado el año pasado, ya es una molécula que conocemos desde hace bastante tiempo, o que vienen estudiando desde hace mucho tiempo. Y vean cómo en este estudio del 2015 en JAMA, los pacientes lograban, a medida que les administrábamos 1.25, 2.5, 5 o 10 miligramos, se iban reduciendo el BNP en estos pacientes con falla cardíaca reducida. Definitivamente la dosis que logró reducir de forma significativa el BNP en estos pacientes fue la dosis de 2.5 a 10 miligramos. Este es el estudio Sócrates. El estudio Sócrates también nos demostró que
realmente las presiones arteriales no se modifican de forma tan significativa, la frecuencia cardíaca tampoco, porque al favorecer, digamos, al hacer una inhibición o una reducción del BNP, habla que de cierta forma tenemos una vasodilatación y podríamos tener el riesgo de que hagamos hipotensión, síncope o taquicardia. Preocupó de pronto un poco que en el momento de los desenlaces que miraron ese estudio, que fue un estudio algo pivotal para mirar la seguridad, para mirar el desempeño de la molécula en pacientes que en falla cardíaca, realmente no fue un estudio, digamos, como el que vamos a dar ahorita en Victoria, pero pues querían ver cómo funciona esta molécula. Se dieron cuenta que los pacientes indudablemente a partir de 2.5 miligramos hasta 10 miligramos comienzan a tener más hipotensión. Muchas de esas hipotensiones son sintomáticas y los pacientes suelen tener más síncopes que cuando les damos placebo. El Victoria es un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y controlado con un placebo, es multicéntrico. Incluyeron pacientes mayores de 18 años con una NIJA de 2 a 4, una FEBI menor al 45%, en donde de pronto sí podemos detenernos un poco a hablar que esta FEBI no es una FEBI pues que conocemos en la práctica era reducida, ya arrancas de una FEBI mid-range. Y el BNP era otro de los criterios que consideraban que estuviera elevado y propusieron unos rangos para fibrilación auricular modificados. Los pacientes no solo tenían que tener una falla cardíaca reducida, sino que además deberían mostrar alguna clase de deterioro. Y esto es que hubieran requerido una hospitalización en los últimos 3 meses o en los últimos 3 a 6 meses, o que tuvieran diuréticos en casa en los últimos 3 meses y los estratificaron así. Aunque la tasa de filtración ideal debía haber sido mayor a 30 mililitros por minuto, permitieron que hasta un 15% de la población tuviera una tasa de filtración entre 15 y 30 mililitros por minuto. Se permitió el uso entre esto. Hubo unos criterios de exclusión. Recuerden por el estudio Sócrates que esta molécula provoca hipotensión, por eso excluyeron los pacientes con tensiones arteriales limítrofes sistólicas menores a 100 mililitros de mercurio, el uso concomitante de los nitratos y los inhibidores de la fosfodiesterasa, porque esto podría potenciar el efecto del vericiguat y contaminarnos un poco los resultados, el uso de inotrópicos y el uso de dispositivos avanzados de asistencia ventricular izquierda. Una vez consiguieron todos los pacientes y los tamizaron, los llevaron a la autorización e ingresaron los pacientes a un grupo en donde les dieron vericiguat versus un grupo que les dieron placebo. Los pacientes que estaban en vericiguat nunca tuvieron un run-in, esas fases para ver qué tanta adherencia tienen y cómo toleran el medicamento. Ingresaron de una vez a la dosis, arrancaron con una dosis de 2.5 miligramos al día y fueron titulando las dosis a 5 miligramos y luego a 10 miligramos al día cada 2 a 4 semanas. La titulación fue según la presión arterial y la clínica de los pacientes de episodios ortostáticos o de síncope. Los desenlaces de este estudio son primarios y secundarios. El compuesto es el primario, compuesto de muertes cardiovasculares o primera hospitalización por falla cardíaca. Los desenlaces secundarios, componentes separados del desenlace primario, además, primera y siguientes hospitalizaciones, el compuesto de muertes cardiovasculares, hospitalización por muerte o muerte por cualquier causa. También hubo un desenlace de seguridad que fue hipotensión sintomática o síncope. Ya sabemos de dónde salió esos desenlaces de seguridad. Los grupos fueron bastante homogéneos, en general son pacientes de 67 años de edad, la gran mayoría fueron hombres, y de pronto sí hay que destacar que en Latinoamérica la representación no fue tan mala. Bueno, 700 pacientes aquí en Latinoamérica, un estudio con 700 pacientes no se considera un estudio malo. Otra cosa que hay que destacar es que la gran mayoría de los pacientes estaban en un NIJA 2 a 3, eran pacientes bastante sintomáticos, un NIJA de 3, el 39-40% de los pacientes, no siendo así pacientes que estén en NIJA 4, probablemente porque los pacientes estaban más dentro del hospital. Bueno, la fracción de eyección media de estos pacientes fue 29% en promedio. Los resultados, de alguna forma, el desenlace primario mostró una reducción significativa del 10% de vericiguat comparado con el placebo en cuanto, recuerden, muerte cardiovascular y primera hospitalización por falla cardíaca. Lo que llama de pronto la atención y de pronto sí me gustaría que lo discutiéramos es que el desenlace primario no fue a expensas de mortalidad
tampoco a expensas de hospitalización general, sino fue a expensas de todas las hospitalizaciones por falla cardíaca, y el rango de reducción fue algo reducido, 9%. También una reducción en el compuesto de muerte por cualquier causa y hospitalización por falla cardíaca, no siendo así para mortalidad por cualquier causa. Interacción por subgrupos, pues realmente en los distintos subgrupos el comportamiento fue muy similar, salvo en la población mayor de 75 años. Y no hubo diferencias significativas en eventos adversos, hipotensión, síncope en el grupo de tratamiento versus el grupo control. Medicamento es bastante seguro. Las conclusiones es que se logró reducir un 10% el desastre compuesto primario, muertes cardiovasculares y primera hospitalización por falla cardíaca. La diferencia, los brazos se comienzan a separar a los 3 meses, y a los 10 meses se logra reducir el compuesto 4.2 eventos por cada 100 pacientes por año. El número necesario a tratar con Vericiguat a 10 miligramos al día a 10 meses es de 24, a 12 meses, perdónenme, es de 24. Conclusión: entre pacientes con falla cardíaca de alto riesgo, estos son pacientes que venían con su terapia óptima de falla cardíaca. La incidencia de muerte por casos cardiovasculares u hospitalización por falla cardíaca fue más baja en aquellos que recibieron Vericiguat que entre aquellos que recibieron placebo. Es importante destacar que esto fue a expensas de menos hospitalización general y no por reducción en muertes cardiovasculares. Hasta ahí de pronto vamos el estudio Vericiguat. Quiero tomarme de pronto 5 minuticos para las tareas que teníamos pendientes. Bueno, esto no. Hablábamos que hay mortalidades distintas entre terapia de resincronización cardíaca versus intervención coronaria. Pero hablemos primero, discutamos las cosas. Listo. Entonces, estudio interesante. Tengo varias cositas que acorde. Creo que el número necesario a tratar ajustado a 12 meses fue de 28. Pues pucha, yo, profe, había entendido que 24. Tendré que volver a revisar, profe. Sí, está en la discusión en el primer párrafo. Basado en este absoluto riesgo relativo del número necesario para tratar con Vericiguat por un año para prevenir un evento primario, un desenlace primario, es de aproximadamente 24 pacientes. Okay. O 28 pacientes acorde con la diferencia en 12 meses de Kaplan-Meier, estimaciones de Kaplan-Meier. No entiendo eso estadístico, pero bueno. No. Lo primero, en cuanto a los criterios de inclusión, llama la atención dos cosas. Uno, que en los criterios habla de pacientes de menos de 45, pero en la tabla 1, habría que mirar en los suplementos, habla de pacientes de menos de 40. No sé si es que no hubo ninguno con menos de 45. ¿Cierto? Profe, que podemos verlo. Entonces, no lo había pensado así, pero vea, profe, que la FEBI fue 29 más o menos 8. Eso quiere decir que la FEBI punto máxima fue 36. El promedio fue 29 más o menos 8 de la FEBI, claro, o sea, son pacientes. O sea, 36. ¿Qué es de rescatar de los pacientes? De rescatar es que fueron pacientes bastante enfermos, ¿cierto? Con niveles de NT-proBNP muy altos, más que los dos estudios más grandes de falla cardíaca recientes, que son el Paradigm, y ahí mismo lo nombra, y el estudio, el DAPA-HF. Y que el porcentaje de pacientes en MIJA 3 es muy alto, o sea, ese porcentaje es altísimo, doctores. Sí, o sea, son pacientes muy enfermitos. Y lo otro, lo de la FEBI, es que el promedio es 29, sí, 28, pero el criterio de fracción de eyección, si se dan cuenta, en los criterios de inclusión, es menos de 45. No sé si lo modificaron durante el estudio o fue que no tuvieron realmente ningún paciente de menos de 45, habría que ver. Lo otro que me llama la atención es el número de abandono, que es de casi 600 en el grupo de tratamiento de eso. Son más de 1000 y pico de pacientes. Claro que era por intención a tratar descontinuación del medicamento. Habrá que ver si es un medicamento muy mal tolerado, porque pues, no sé, le queda a uno ahí como la duda. New England, tal vez pensando en ser inclusivos, si se han dado cuenta en los últimos, ustedes saben que eso de los y las y eso es ahora un problema, y todos, ¿sí? Pensando en eso, New England probablemente, que debe ser más inteligente que nosotros, las últimas tablas incluye por razas y por regiones, ¿cierto? Considerando a algunos latinos blancos y algunos latinos negros y algunos latinos, pues no creo que de origen asiático, bueno, en Perú sí hay.
Sí, no, en serio. No, sí, sí, pero sí se da cuenta que ahora, no, en Perú hay mucho asiático. Y la colonia más grande de italianos está en Brasil, ¿no? La gente piensa que es Argentina, pero no, es Brasil. Entonces hay mucho, pues, por ejemplo, en mi caso, ¿sí? Pues me ponen en blanco, claramente, no, no, mentiras. Pero entonces tenemos eso para decirles que tenemos una representación muy importante, 10%, y Colombia participó. ¿Qué otra cosa? En cuanto a los desenlaces, recuerden que los desenlaces duros en cardiología son muerte, infarto y falla generalmente, ¿cierto? Y arresto cardíaco. Pero en falla cardíaca específicamente, la bestia negra es hospitalización, ¿cierto? Es el desenlace más duro, pues obviamente después de la muerte y eso. La disminución en las rehospitalizaciones. Sin embargo, el desenlace fue significativo, no en hospitalizaciones, sino en hospitalización más rehospitalización, que fue lo que pude entender, ¿sí? Eso hay que cogerlo con pinzas. No disminuyó mortalidad en ningún grupo, ni mortalidad cardiovascular, ni mortalidad por todas las causas, porque esos fueron desenlaces compuestos. Lo otro que me llama la atención es, Fernando, ¿usted qué piensa de ese grupo tan pequeño de pacientes me gustaría ver su análisis de los pacientes que usaron sacubitril valsartán? ¿Por qué? Porque recuerden que parte del mecanismo del sacubitril valsartán benéfico y la remodelación reversa y sus efectos que se le atribuyen es por el aumento del GMP cíclico, ¿cierto? Sí. Entonces, y ahí con la duda, bueno, ¿será que en ese grupo sumatoria sí funciona o le funciona a los que no tuvieron? ¿Sí me hago entender? Sí, 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 Por claro. ejemplo, Porque como sería un decimos, efecto bueno, redundante. exacto, exactamente. Entonces, en su análisis de sacubitril, no funcionó. Entonces, diríamos que esos pacientes no se beneficiarían. Por lo tanto, sería casi inerte, porque si usted le va a poner algo, no le pone vericiguat, sino le pone sacubitril. Esa sería como una humilde opinión. No sé qué otra cosa Fernando haya visto. Me llamó la atención y me gustó que ahí fueron pacientes malos, ¿no? Pacientes al día y con unas hospitalizaciones recientes. Yo creo que uno no puede de pronto ser tan estricto con una población que a veces es muy frustrante, porque estos son pacientes, el grueso de estos pacientes son pacientes con disfunción miocárdica severa y además que están muy sintomáticos, y son esos pacientes que tenemos en terapia plena y a pesar de eso vuelven al hospital y vuelven y se hospitalizan y la calidad de vida es jodida y se consumen los recursos de salud. Entonces, que se reduzcan las hospitalizaciones está muy bien. Me gustaría y me parecería muy interesante saber qué será, o sea, cómo utilizará la guía, porque este estudio va a entrar seguramente dentro de la guía, futuras guías de falla cardíaca. Es muy europeo, ¿no? El estudio es muy Sí. europeo. ¿Cómo piensan interpretar esto, ese panel de expertos? Porque entonces ya vamos con 2 moléculas, ¿no? Entonces usted arranca con 3. Usted arranca paciente con falla cardíaca, falla reducida, arranque IECA, listo, arranque beta bloqueo, listo, arranque el MRA. Siguió sintomático, mire la frecuencia, mire el QRS, mire este paciente si de pronto a pesar de eso sigue muy sintomático, entonces arranque el entresto, listo. Siguiente paso, ¿le arrancamos DAPA o le arrancamos Vericiguat o Eso le es lo otro que ellos arrancamos... dicen, que tenían pocos pacientes con Sí, dapaglifosina, con SGLT2. Y lo otro es a ustedes que les pasaron el porcentaje de como lo denominan ellos, triple terapia. No lo habría pensado, triple terapia en falla. Que hablan de bloqueo con beta bloqueador, IECA, OBRA, o ARNI, sí, más MRA, ¿cierto? sí, sí, sí. 60% solamente, aunque eso va acorde con Con la todos. O sea, población, sí, no todos va están... acorde porque recordemos que las poblaciones de falla cardíaca entre el 80 y el 90 de los buenos estudios tienen beta bloqueadores, más del 60 al 80, alrededor del 80% tienen IECA, BRA o ARNI, y solo el 60% o incluso menos tienen MRA, ¿cierto? Sí, Entonces probablemente sí es un porcentaje, aunque le gustaría a uno saber cuántos tuvieron beta bloqueador, cuántos, porque, porque usted puede maquillar una cifra siempre y cuando el paciente no tenga el tratamiento estándar, porque es que cada día es más difícil demostrar disminución de rehospitalización y mortalidad en pacientes que ya tienen todo lo que ha demostrado disminución de muerte y hospitalización. no, ¿Cierto? de acuerdo. No, El era efecto debe ser 80%. sumatorio siempre.
87%, si mal no recuerdo, era beta bloqueador que puedan nuestra esa tablita. Porque No, pero cuando no la viene vi. en el suplemento. Yo la tengo acá, perdón, no viene en el estudio, no viene. Yo lo estudié, tengo acá, Okay. no viene. Sí, sí, creo que sí, profe, en la siguiente página. Creo que en el suplemento, pero Okay. a ver. No, mire aquí. Además que lo tenía en caliente recién leído. No, abandono aquí, white, latin. Kaplan-Meier, desenlace de muerte secundario. No. Pero igual, yo me acuerdo que en una. Mire, 200 pacientes con fracción de eyección mayor del 40%. 119 en Vericiguat y 117 en placebo. No, ahí decía que los pacientes tenían triple terapia en el 60%, que tenían beta bloqueador creo que en el 80 y... Ah, no, mentira, eso lo dices en el texto, ahora que me acuerdo. Sí. Sí. Pero muy astutos meter 45%, ¿no? Sí, claro, ellos dijeron por si no me sale. Sí. No, además que amplían el espectro del medicamento, se inicia más tempranamente que un DAPA, ya están intentando resolver ya la duda que siempre hemos tenido, porque es que la falla cardíaca con FEI preservada tiene un comportamiento pero ¿cuál es la distinto. intención de ellos? ¿Cuál es la intención? Ellos buscan pacientes más malos para demostrar un efecto, pero con un techo de FEBI de menos de 45, ¿para qué? Yo creo por dos razones. Primera, les da la razón. La única y más importante, ¿cuál es? Porque el midrange tiene un comportamiento peor que el de falla cardíaca preservada. Segundo, para iniciarlo más tempranamente. No, porque esto tiene una intención de marketing. Sí. Piensa mal y acertarás. Iniciar más tempranamente, profe. Porque el número de pacientes que se van a beneficiar de la molécula va a ser mayor. Porque el marketing del va a decir, doctor, en sus pacientes con rango medio, con FEBI menor de 45, los puede usar. De acuerdo. No le va a decir menos de 40, le va a decir menos de 45. Y ese 5% en FEBI que uno ve es un montón de pacientes. El 42%, profe, usted no le puede iniciar DAPA-HF, entonces usted le inicia Vericiguat. Sí. La pregunta de pronto, sí. No, sigue. La pregunta es, ¿una tableta más? Pues ya vamos en infarto dándoles colchicina. Sí, entonces. No, yo creo que cada vez se hace más necesaria una píldora para todo. Sí. Sí, sobre todo el día después. Bueno. Listo, Fernando, ahora sí las tareas. Que se llevó una sorpresa.